Ustedes dispongan. Perfecto. Entonces, siendo así, vamos. Antes que nada, pero muy buena tarde para todos. Como director del capítulo Cali de Acoldecia IDA, quiero brindar un saludo muy fraterno a todos los presentes, iniciando por los afiliados a esta asociación y a los de sus capítulos, especialmente a los de aquel que dirijo, quienes actualmente comparto el recinto en el que me encuentro. También a nuestros panelistas invitados, al igual que a todos aquellos partícipes del sector asegurador, de la academia en materia de seguros, que nos acompañan de manera remota desde sus respectivas ubicaciones, y por supuesto a quienes, pese a no acompañarnos en este momento, lo harán de manera diferida a través de YouTube. En esta ocasión nos ocupa el estudio de la sentencia de casación civil SC 3952 de 16 de diciembre de 2022, de la cual fue ponente el magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo y cuyo eje temático gira alrededor de la reticencia en las modalidades de cobertura claims-made y descubrimiento. En una síntesis pero muy estrecha de los diversos aspectos de esta sentencia, podemos decir que los hechos que motivaron el caso de estudio que se abordó en esa providencia se sintetizan en que en julio de 2022 una sociedad comisionista de bolsa solicitó para sí y para sus filiales la expedición de una póliza de infidelidad y riesgos financieros con el objeto de que fueran amparados los riesgos inherentes al seguro global bancario, crimen electrónico por computador y responsabilidad civil profesional. El asegurador solicitó la información para determinar el estado del riesgo, en respuesta a lo cual el tomador manifestó no conocer circunstancia alguna que pudiera derivar en reclamaciones en su contra y de sus filiales y sucursales, remitió sus estados financieros junto a los de sus filiales, suscribió los cuestionarios propuestos por el asegurador, quien con base en dicha información y la reportada por el CIMEF, procedió a expedir la póliza a título de renovación en octubre de 2012. A partir de noviembre de 2012, la sociedad tomadora, sus filiales y sus directores y administradores fueron sujetos de diversas actuaciones de carácter administrativo, sancionatorio y penales por parte de las superintendencias financieras y de sociedades, la Fiscalía General de la Nación y el autorregulador del mercado de valores, a través de las cuales se evidenció que con anterioridad a la expedición de la póliza, los investigados habían incurrido, entre otras, en manipulación de información y estados financieros, concentración de operaciones repo, concesión irregular de créditos, manipulación del precio de acciones y realización de operaciones ilegales para solucionar su iliquidez. Sobre esta base, el asegurador consideró que la información suministrada por el tomador para determinar el estado del riesgo era ajena a la realidad y sostuvo que de haberla conocido oportunamente se habría retraído de expedir la póliza, concluyendo que se había configurado una reticencia y la consecuente nulidad relativa del contrato de seguro. A lo anterior se suma que a partir de noviembre de 2012, el tomador no continuó pagando la prima, dando lugar a la terminación automática por mora. A partir de estas circunstancias, el asegurador procedió a demandar la declaración de la nulidad relativa al contrato por reticencia y la consecuente inexistencia de obligación de pagar suma alguna con cargo a la póliza en comento. El demandado se opuso a las pretensiones aduciendo, entre otras defensas, la inexistencia de reticencia y nulidad relativa del contrato, carácter público de la información ocultada y error inexcusable del asegurador en la determinación del estado del riesgo, culminándose la primera instancia con sentencia favorable al demandante proferida por el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá. Inconforme con la decisión, inconforme con la decisión del ACUO,
el tomador demandado formuló recurso de apelación sosteniendo entre otras cosas, que la reticencia no es aplicable a la póliza global bancaria o de infidelidad de riesgos financieros, fundamentándose en los artículos 1055 y 1088 del Código de Comercio, que el acuo confundió la reticencia con el siniestro, consistente en actos deshonestos de los empleados, acaecidos con anterioridad a la vigencia de la póliza, y la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Estas defensas fueron, o más bien, estos fundamentos del recurso de apelación fueron desestimados por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, confirmándose el fallo de primera instancia. En respuesta al fallo de segunda instancia, el tomador demandado formuló el recurso extraordinario de casación postulando 3 cargos. El primero, acusando la violación directa de los artículos 1055 y 1058 del Código de Comercio, reiterando la argumentación sostenida frente al acuo con respecto a la inaplicabilidad de la reticencia en el seguro en estudio. El segundo, acusando la violación indirecta del artículo 1058 del Código de Comercio por errores en la valoración probatoria, por considerar que se invirtió la carga de la prueba, exigiéndose al tomador demandado demostrar el desconocimiento de los hechos en que se funda la reticencia postulada por el asegurador. Y el tercero, acusando la inaplicación de los artículos 98 y 200 del Código de Comercio, en el entendido que el ACUEM habría estimado que los actos fraudulentos realizados por los empleados de la sociedad demandada, pese a haberse realizado alejándose de su objeto social, habrían sido entendidos como realizados por la persona jurídica. Todos los cargos fueron desestimados al resolver el recurso extraordinario de casación en consideración del suscrito sobre las siguientes premisas. Primero, que el riesgo asegurable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1054 del Código de Comercio, debe corresponder a un hecho futuro e incierto cuya ocurrencia no dependa de la voluntad del tomador asegurado beneficiario y que una vez ocurrido configura el siniestro. Por lo anterior, es necesario que el asegurador establezca las posibilidades de que dichos riesgos se materialicen en siniestros con el fin de determinar si los asume y en qué condiciones. Por esta razón, es deber del tomador declarar sinceramente los hechos que debe tener en cuenta la aseguradora para establecer si asume o no los riesgos. La nulidad relativa es una figura que busca castigar la afectación del consentimiento de la aseguradora en razón a que asume un riesgo prevalida de una información a la sazón irreal o incompleta. En el caso concreto, se confirmó que el asegurado, con anterioridad a la expedición de la póliza, conocía de los actos deshonestos cometidos por los funcionarios suyos y de investigaciones en su contra por parte de autoridades nacionales que, al momento de declarar el estado del riesgo, no informó a la aseguradora, pese a que le fue consultado expresamente en la solicitud del seguro si conocía de alguna circunstancia que pudiera derivar en reclamaciones en su contra. Por lo anterior, la Sala de Casación Civil concluyó que en relación con el seguro, para la época de su celebración estaba ausente el riesgo asegurable porque para ese momento el hecho eventual ya había ocurrido y adicionalmente recalcó que los hechos conocidos por el asegurado antes de contratar el seguro no tienen la virtualidad de detonar un siniestro, pues si el conocimiento ocurre antes de la expedición de la póliza, se configurará la nulidad relativa prevista en el artículo 1058 del Código de Comercio si esa información fue ocultada a la aseguradora. Para ir más, hasta aquí la reseña, pero para ir más allá de ella, en el estudio de esta providencia, contaremos con las reflexiones que alrededor de la misma nos brindarán nuestros panelistas invitados. Ellos son el doctor Nicolás Uribe Lozada, abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana,
especialista y magíster de Derecho de Seguros de la misma universidad, profesor de pregrado y posgrado en cátedras de Derecho Comercial y de Seguros en la Pontificia Universidad Javeriana, de posgrados en la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad de Antioquia, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades, secretario ejecutivo de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros ACOLDESE desde 2016, con juez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2022-2023 y actualmente se desempeña como litigante y consultor. Y el doctor Jonifer Gómez Moreno, abogado con formación en docencia universitaria, especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Contractual y Relaciones Jurídicos Negociales, magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado. Ha sido consultor, litigante y asesor en el sector Oil and Gas y actualmente es servidor judicial, profesor de pregrado y posgrado y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado y de ACOLDESE Capítulo Cali. Cada uno de ellos, iniciando por el doctor Nicolás Uribe, tendrá el uso de la palabra por 15 minutos, que a petición suya podrán extenderse 5 minutos adicionales. Terminadas sus intervenciones, se dará apertura a un panel de preguntas a cargo del público y el moderador. Doctor Nicolás Uribe, desde ya le extiendo un agradecimiento muy especial por brindarle a ACOLDESE Capítulo Cali sus reflexiones y su presencia en esta tertulia académica. Sea bienvenido y a partir de este momento, este espacio es todo suyo. Doctor Juan Miguel, muchísimas gracias por la gentil invitación realizada por el capítulo de ACOLDESE de Cali. Muy honrado de poder acompañarlos el día de hoy. Me parece además que escogieron un tema que es muy valioso para todos los que somos amantes del derecho de los seguros, de los productos de líneas financieras. Muy alegre y complacido de estar acompañándolos el día de hoy. Muchas gracias por la generosa y gentil presentación. La presentación que usted hizo de resumen de la sentencia es muy completa en cuanto a la descripción fáctica de lo que se estudió y adicionalmente en lo que fueron los 3 cargos interpuestos, en este caso, por la parte demandada en el proceso inicial. Quien actuó como demandante fue la compañía de seguros, en este caso Seguros Generales Suramericana, y la parte pasiva era Interbolsa S.A., entendiendo pues como la holding, la matriz de todo ese grupo empresarial, donde pues había varios que integraban la parte asegurada en ese contrato de seguro de entidades financieras que se celebró. Acá es importante algo que usted ya lo mencionó, pero quiero hacer énfasis sobre el particular. El seguro que nos ocupa en este caso es una póliza de entidades financieras, así fue denominado. También se ha conocido como la póliza global bancaria o el Bankers Blanket Bond o BBB, que es una póliza que tiene múltiples secciones y múltiples amparos, cada uno con sus reglas e instituciones específicas. En este caso es una versión de póliza global bancario de entidades financieras clásica, donde está la sección primera de infidelidad de riesgos financieros, está la sección segunda de crímenes por computador. Estas 2 secciones es importante mencionar y usted ya lo acotó de manera acertada, operan bajo la modalidad de delimitación temporal por descubrimiento. Vamos a ver de pronto unas gráficas a continuación como para podernos ubicar un poco en la forma de delimitación temporal de estos productos. Y la sección tercera, que tiene también esa póliza de entidades financieras, es un seguro de responsabilidad civil. Es una cobertura de responsabilidad civil profesional. Esta
que opera a nivel internacional aquí en Colombia bajo el sistema por reclamación o sistema claims made, esa modalidad de delimitación temporal de la cobertura por reclamación. En esta póliza global bancaria, pues ninguna de estas secciones opera bajo la modalidad clásica, que es la regla general de los seguros, que está prevista en el artículo 1054 del Código de Comercio, que nosotros comúnmente denominamos por ocurrencia, y es donde el riesgo asegurado, y entendiéndose como la pérdida o ese daño, tiene que producirse en vigencia al seguro. En estas modalidades vamos a ver que no necesariamente el daño o los hechos que dan lugar al daño tienen que producirse en vigencia a la póliza, sino pueden ser hechos anteriores, y lo que va a determinar la configuración de cobertura en el sistema de descubrimiento será el conocimiento que tenga el asegurado de esos hechos dañosos y de la pérdida en vigencia al seguro, y en el caso de los seguros de responsabilidad que operan bajo la modalidad de delimitación temporal por reclamación, pues va a ser precisamente una reclamación que realice el tercero víctima, ya sea al asegurado o eventualmente también en ejercicio de la acción directa que tienen las víctimas como beneficiarios legales del contrato de seguro de responsabilidad, de manera directa a la compañía de seguros. Entonces, este es un primer punto importante. Más adelante, y antes de entrar a destacar las principales conclusiones que yo encuentro del fallo, voy a mostrarles unas gráficas para que sea más fácil la asimilación de estos conceptos sobre las modalidades de delimitación temporal de la cobertura. Este seguro, efectivamente, el de entidades financieras, fue contratado y renovado el 15 de octubre del año 2012. Es importante mencionar que el proceso de renovación inició desde julio, que se diligenciaron 2 formularios de declaración del estado de riesgo. Ellos fueron diligenciados obviamente por el representante legal de la entidad holding del grupo Interbolsa. Adicionalmente, pues hubo participación de miembros de junta directiva en el diligenciamiento de ese formulario, lo cual es muy relevante. Una vez se diligenciaron los formularios y se envió la propuesta de términos de renovación por parte de la compañía de seguros, adicionalmente, antes de que iniciara la vigencia del seguro, hubo una manifestación certificada por parte del tomador y de esa parte asegurada del contrato, manifestando el no conocimiento de ningún hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a afectar o a siniestrar el seguro. Eso lo hacen el 20 de septiembre del año 2012, es decir, estamos hablando de unos 20 días antes del inicio de la vigencia pactada para el periodo 2012-2013. Y a pesar de todo esto, la póliza no llevaba más de 2 semanas en operación, y el 2 de noviembre de 2012 es intervenida Interbolsa. El 7 de noviembre ordenan la liquidación, luego el 16 de noviembre inician el proceso de reorganización y se empiezan a revelar una serie de hechos que eran, por supuesto, conocidos por altos directivos de la entidad, temas que se habían mencionado en reuniones de junta directiva, que eran perfectamente conocidos por los representantes legales y en general por los miembros de junta directiva que no eran independientes, sino que hacían parte del día a día del negocio, donde hay una serie de actividades irregulares contrarias al ordenamiento jurídico. Pues las más famosas son las operaciones repo sobre determinado acción para de alguna forma subir artificialmente el valor del mismo. Se comprobó también fraude en la información financiera que era suministrada al público general y en especial que se había suministrado pues también a la compañía de seguros a la hora de declarar el estado del riesgo para efectos de la celebración del contrato. Después de toda esta intervención del grupo, pues ustedes imaginarán que siguieron una serie de procesos administrativos contra funcionarios directivos de Interbolsa. Eso pues más que todo tendría relevancia para la póliza de directores y administradores, que no es la que fue objeto de esta controversia, pero pues se iniciaron investigaciones contra estos funcionarios, también investigaciones iniciadas por el autorregulador del mercado, y posteriormente también hubo pues investigaciones adelantadas por la Fiscalía en materia penal, especialmente fundadas en esa falsificación de información financiera. Todas estas conductas fueron obviamente anteriores
a la celebración del contrato de seguro. Y lo más importante, como lo destaca la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, es que eran además conocidas claramente por la asegurada, por la persona jurídica y especialmente por sus órganos de administración, especialmente puede ser representante legal y algunos miembros pues, de junta directiva. Y todo ese conocimiento se hizo antes de la declaración del estado del riesgo. Muy bien. Los tres cargos a los cuales ya hizo referencia el doctor Tofiño, pues los vamos a reiterar nuevamente. Y es, el primero fue por vía directa, por aplicación indebida de los artículos 1055 y 1088 del Código de Comercio, en sentido de la parte recurrente en casación, que indicaba el recurrente, básicamente que en una póliza de infidelidad de riesgos financieros, en la sección primera y en general en una póliza de entidades financieras, pues lo que se cubre es actos deshonestos, fraudulentos o de infidelidad de parte de los empleados. Y que precisamente el acto fraudulento de infidelidad de los empleados fue no declarar sinceramente el estado del riesgo, de tal suerte que se equivocaba el juzgado del circuito que llevó el caso y luego el tribunal al haber declarado la nulidad, porque básicamente lo que hubo en criterio de ellos fue un siniestro. Entonces, este es básicamente lo que consiste el primer cargo presentado. ¿Qué dice la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia? Que es una conclusión que se comparte plenamente. Y es que eso no es de recibo. No se puede confundir la realización del riesgo asegurado en vigencia del seguro con esa carga precontractual que consiste en la declaración sincera del estado del riesgo. En este caso, esa carga precontractual no fue satisfecha por parte de la entidad tomadora y eso genera naturalmente que conforme lo tiene dispuesto el artículo 1058 del Código de Comercio, una declaración no sincera del estado del riesgo que se realice a la compañía de seguros y que le impida a esta conocer el verdadero estado del riesgo y que si lo hubiera conocido lo hubiera llevado a contratar en condiciones más onerosas o simplemente a no celebrar el contrato de seguro, pues deviene la nulidad relativa del seguro. Entonces, la Corte dice, este cargo no es de recibo, no es aceptable confundir la carga de declaración del estado de riesgo con un eventual siniestro y adicionalmente tampoco es cierto este argumento presentado por el recurrente que concluir algo contrario a lo dicho llevaría a vaciar o a dejar sin efecto el contrato de seguro de entidades financieras. Lo que afirmaba es, mire, precisamente se cubren actos dolosos o fraudulentos, entonces no me puede decir usted a mí que vamos a dejar el contrato, lo vamos a anular, cuando básicamente lo que se presentó fue un acto deshonesto y fraudulento por parte de los empleados. En eso la Corte es clara, la Corte diferencia y la Corte procede de manera adecuada a confirmar la decisión del tribunal en lo atinente a la procedencia de la declaratoria de nulidad relativa del contrato seguro al no haberse declarado sinceramente el estado del riesgo. En mi opinión, no cabe ningún reproche sobre el particular a la decisión tomada por la Sala Civil. Desde ese punto de vista es acertada. Posteriormente hay dos cargos, uno por vía indirecta, aduciendo un eventual error de derecho en la precisión de pruebas, que también lo manifestó el doctor Tofiño, y es que según el recurrente se invirtió la carga de la prueba. ¿De dónde saca esa conclusión el recurrente? Pues lo deja uno perplejo, porque es que siendo el demandante la compañía de seguros, pues toda la carga probatoria para demostrar que no se declaró sinceramente el estado del riesgo, que se incurrió en inexactitudes al momento de la declaración del estado del riesgo, pues la cumplió la compañía de seguros. En ningún momento se realizó ningún tipo de inversión de carga probatoria. Este sí fue pues un disparo que pues, creo que fue infortunado por parte del recurrente. Y ese cargo segundo lo decidió de manera conjunta la Corte con un cargo tercero, donde el recurrente decía
sobre la falta de aplicación de 2 artículos del Código de Comercio atinentes al régimen de sociedades, que llevan a un punto que es interesante y es cómo actúan las personas jurídicas. Cuando una persona jurídica es el asegurado como ente moral, hasta dónde se diferencian los actos de sus dependientes, de sus órganos, con los actos propios de la persona jurídica. Yo creo que eso es un punto bastante interesante, bastante valioso también de la decisión. La Sala Civil despacha de manera conjunta el cargo segundo y el cargo tercero, porque dice que el cargo tercero analizado de manera independiente no guarda ningún tipo de relación con la decisión. Si usted no lo liga con esa supuesta inversión de la carga probatoria. Para concluir que no hay ningún tipo de error en la apreciación probatoria, no hubo ninguna inversión, simplemente hizo unas manifestaciones jurídicas el tribunal donde asume que las personas jurídicas manifiestan su voluntad a través de sus órganos, especialmente a través del representante legal, que es el que diligencia los formularios de declaración de asegurabilidad, y que por el contrario, el recurrente en ningún momento logró cuestionar o demostrar que la persona jurídica no sabía de la ocurrencia de estos actos fraudulentos o deshonestos a los cuales hizo referencia la aseguradora y que demostró plenamente en el proceso judicial. Antes de, y si me permite 5 minutos de pronto de extensión, porque creo que ya voy a agotar los 15 que me otorgaron, o no sé, doctor Tofiño. Adelante, Simplemente doctor. para redondear, si me permiten una pequeña referencia a una gráfica para el entendimiento de siniestro, y es cuáles son las modalidades que tiene esta póliza de entidades financieras. Tiene una modalidad por descubrimiento, que es la que opera para la sección primera y la sección segunda, la de infidelidad, riesgos financieros y la de crímenes por computador, donde el siniestro mismo, lo que configura el amparo, el detonante de la protección dada por la compañía de seguros, es un descubrimiento de ese acto fraudulento, deshonesto por parte de los dependientes del asegurado, de sus trabajadores, durante la vigencia de la póliza, lo cual implica que usted sea consciente de haber sufrido una pérdida en el patrimonio del propio asegurado, es decir, una pérdida patrimonial en el asegurado persona jurídica, por unos hechos que normalmente suelen ser ocultos porque son deshonestos, fraudulentos. Los trabajadores a veces son osados, pero no son tan descarados para hacer cualquier tipo de actividad ilícita de manera visible, por lo cual yo normalmente no me entero, pero si lo logro descubrir en vigencia de la póliza, ese descubrimiento de esa pérdida causada por una actuación fraudulenta de los empleados da lugar al siniestro. Entonces, en este ejemplo, si la póliza está vigente durante el año 2012 y se produce el descubrimiento de esa pérdida causada por un acto fraudulento de los empleados, en vigencia el seguro habría cobertura y habría siniestro. ¿Qué otro componente es importante? Estos seguros por descubrimiento y también el por reclamación en estas modalidades de limitación temporal permiten la cobertura de hechos pretéritos, siempre y cuando se trate de hechos pretéritos que uno pueda calificar muy similar a un riesgo putativo en materia marítima, es decir, de los cuales yo no tenga certeza de su efectivo acaecimiento o de las consecuencias que se desprendan de esos hechos pretéritos. Bajo ese entendimiento van a tener cobertura siempre y cuando la configuración del siniestro se dé en vigencia. En este ejemplo que tenemos acá, se puede dar cobertura a hechos, a actos fraudulentos o deshonestos incurridos por los funcionarios dependientes de la persona jurídica que hayan sido o hayan tenido lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2008, siempre y cuando esos actos deshonestos que produzcan una pérdida sean descubiertos en vigencia de la póliza. Y parte de la base que el asegurado no tenga conocimiento de esos hechos o de las consecuencias que se puedan desprender. Entonces, este es el esquema por descubrimiento. Vamos a tener en cuenta 2 condiciones fundamentales para efectos de cobertura. La primera, la más importante, el descubrimiento en vigencia de la póliza de esa pérdida y del acaecimiento de ese hecho fraudulento, deshonesto por parte de los empleados. Y segundo, vamos a ver si hay un condicionante de fecha de retroactividad, evento en el cual ese hecho fraudulento deshonesto tiene que haberse producido
con posterioridad a la fecha máxima de retroactividad otorgada, así este hecho sea anterior al inicio de la vigencia de la póliza. ¿Listo? Así funciona en descubrimiento. En reclamación, que es la otra modalidad de limitación temporal de la cobertura prevista en el artículo 4 de la ley 389 del 97, tenemos una póliza vigente en el año 2012, una fecha de retroactividad máxima hasta el 1 de enero de 2008. Lo que va a detonar la cobertura es un reclamo presentado al asegurado de la compañía de seguros en vigencia de la póliza, y ese reclamo tendrá que tener pie u origen en un acto incorrecto, en un hecho dañoso, que se haya producido, haya caecido en vigencia la póliza o con posterioridad a la fecha máxima de retroactividad pactada. Entonces, en el año 2009 hay un acto incorrecto de algún funcionario, un directivo, y por ese acto incorrecto, sobre el cual no se conocen los efectos por parte de ese asegurado, se produce un reclamo en vigencia de la póliza, ese estaría cubierto. ¿Cuál es la gran conclusión y la gran importancia de ¿Cuál es la gran conclusión y la gran importancia de lo que dice la sala civil en este fallo? Primero, se concluye que no hay ningún tipo de régimen especial de declaración sincera al estado del riesgo, de inexactitud de reticencia para los seguros de líneas financieras. Aplica el régimen general del artículo 1058. Es necesario siempre declarar sinceramente el estado del riesgo. Esa tesis peregrina que tenía el recurrente en casación de decir que la carga de declarar sinceramente el estado de riesgo en materia de una póliza de entidades financieras donde se cubre la infidelidad y actos deshonestos de los empleados no tenía cabida porque vaciaba de objeto el contrato de seguro, no es aceptable. Y entonces la gran conclusión, primera gran conclusión, es que aplica el régimen general. Como en cualquier otro seguro, es necesario realizar la declaración sincera del estado del riesgo. Segundo, es muy importante que cuando se da cobertura a hechos pretéritos, ya sea en el sistema por descubrimiento o en el sistema por reclamación, es necesario que el asegurado no tenga conciencia de los efectos que se pueden desprender de ellos. Si él conoció como asegurado los hechos y sabe que de los mismos se puede producir eventualmente una pérdida para la entidad asegurada que sea descubierta en vigencia, que produzca un siniestro, o que se pueda producir en vigencia la póliza una reclamación derivada de esos hechos, pues los mismos no tendrán cobertura. Todas estas pólizas además tienen una exclusión específica sobre hechos conocidos. Y en eso diferencia claramente la posibilidad de aseguramiento de hechos pretéritos siempre y cuando sean desconocidos por parte del asegurado. Y este es un requisito fundamental para la cobertura de hechos pretéritos. Y tercero, hay un aporte importante de la sentencia y es cuando se entiende conocido ese hecho por parte de la sociedad. Y entonces aquí la Corte pues vuelve a usar las tesis organicistas sobre las sociedades, donde las sociedades actúan a través de los órganos y normalmente pues una sociedad como actúa a través de sus órganos que normalmente están integrados por personas físicas, pues será claro que la sociedad va a conocer sobre un hecho cuando pues, sus representantes legales tengan conocimiento o cuando algún otro órgano de la administración, como podría ser la junta directiva o el máximo órgano social, junta de socios o asamblea general de accionistas, tenga igualmente conocimiento sobre esos hechos o situaciones. Y concluye sobre ese último punto que el único camino que hubiera podido tener el recurrente, por lo menos teóricamente, para que hubiera tenido éxito alguna de sus quejas y cuestionamientos a la sentencia, era haber cuestionado que la sociedad no había conocido esos hechos y circunstancias antes de la celebración del contrato de seguro. Lo cual, sinceramente, por el acervo probatorio, por lo que uno conoce del caso, pues creo que era absolutamente imposible, porque era claro el conocimiento por parte de representantes legales y por parte de la misma junta directiva.
doctor Juan Miguel, y para cerrar esta primera fase y sin perjuicio de las preguntas, tratando de ser críticos, porque pues no todo puede ser aplausos y felicitaciones a la sala, aunque es un fallo notable, claro, preciso. A veces puede faltar un poco de precisión en la terminología. Y eso es entendible por la dificultad del asunto. A veces la sala civil incurre en muchas manifestaciones a ocurrencia de los hechos. Y esa ocurrencia de los hechos puede generar confusión. Por ejemplo, me permito citar una parte de la sentencia en la página 16 del fallo, dice lo siguiente, lo cual está bien de fondo, simplemente es una precisión terminológica. Dice, es que tal conocimiento no desvirtuado en el cargo, en tanto fue planteado por la causal primera de casación en la cual se parte la aceptación de una situación fáctica establecidas en las instancias del proceso, resta eficacia el contrato de seguro en la medida en que evidencia que para la época de su celebración estaba ausente el riesgo asegurable, porque para ese momento el hecho eventual había ocurrido. Yo no sé si uno puede cuestionar acá una ausencia de riesgo asegurable. Riesgo tenían todo y con esa cantidad de actuaciones deshonestas y fraudulentas por parte de los empleados, no me cabe ninguna duda. Es decir, acá lo que hubo fue una declaración no sincera del estado del riesgo al momento de celebrar el contrato seguro que permitía y facultaba a la compañía de seguros a pedir la nulidad pues en estricto derecho porque había sido inducido a un error y adicionalmente no había cobrado lo que tenía que haber cobrado, o quizás si hubiera conocido toda la verdad, pues simplemente no se hubiera metido bajo ninguna circunstancia a asegurar eso. Pero cuando usted empieza a hablar del hecho que ocurrió o no, eso genera un poco de confusión, porque es que en materia de descubrimiento, cuando yo conozco una pérdida por un hecho deshonesto en vigencia de la póliza, efectivamente lo que tengo es un siniestro. Pero ese siniestro, obviamente, si habría de cuestionarse en algún momento, pues tendría que ser en una vigencia anterior a la que se hizo la declaración del estado de riesgo. Evento que no tenía por qué ser analizado por parte de la sala civil en este caso, porque claramente el proceso inicial formulado por Suramericana, lo único que pretendía era la nulidad relativa de esa nueva vigencia contratada sin que se hubiera declarado sinceramente el estado del riesgo. ¿Qué falla un poquito la Corte? En terminología. A veces cuando pone mucho la palabra ocurrencia, lo puede confundir a uno un poco entre descubrimiento o simplemente referirse a conocimiento efectivo por parte del asegurado de esos hechos o circunstancias que determinaban el verdadero estado de riesgo. Le pido excusas, doctor Juan Miguel, porque creo que me excedí en el tiempo, pero pues estos son como los puntos preliminares que yo quería destacar del fallo. En términos generales, es un fallo correcto por parte de la sala civil, muy interesante y pues acertado pues para el estudio del derecho de los seguros. Un poquito de precisión terminológica, pero pues es que este no es un asunto pues sencillo, dadas las modalidades de delimitación temporal que se encuentran envueltas en una póliza de entidades financieras. Muy bien, doctor Nicolás, pierda cuidado con el tiempo. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, por sus reflexiones. A continuación, le damos entonces el uso de la palabra al doctor Jonnifer Gómez por igualmente igualmente por el término de 15 minutos. Disculpen los problemas de audio, por favor. Y que con la posibilidad de extenderse un poco más si así lo requiere. Gracias, doctor. Creo que silencia tu micrófono a ver si ya se mejora. Sí, lo que no sé es si allá, sí, me deben estar escuchando. No tienes eco, te escuchamos bien. ¿Sí me escuchan ya perfecto? Listo, ok. Bueno, solucionar el problema técnico. Bueno, doctor Nicolás, un placer conocerlo, pero bueno, ya que esto es un evento académico, pues yo sí tengo una opinión bastante crítica sobre la sentencia de la Corte. Creo que se hace una confusión tremenda y creo que viene de una grave confusión que trae
de lo que muchos académicos hemos discutido, del problema de la noción que hace la Corte en el tema de reticencia y unirla con la configuración del siniestro para efectos de que haya nulidad relativa, y paso a explicarme rápidamente en qué creo yo. ¿Cuál es el gran punto de la Corte con el que creo poder estar muy de acuerdo y que es la base central del primer cargo? Es cuando la Corte establece, por acá, página 17, dice: por ende, aunque la afirmación de la censura es cierta, no lleva a la prosperidad del cargo, pues la diferencia cardinal en este ramo radica en el desconocimiento por el tomador de los hechos irregulares para el momento de la expedición de la póliza. Por el contrario, si el conocimiento ocurre antes de la expedición de la póliza, se configurará la nulidad relativa prevista en el artículo 1058 del Código de Comercio si esa información fue ocultada a la aseguradora, como ocurrió en el sublite. Ese es el punto central de la Corte. Entonces, porque en el primer cargo el casacionista dice: no, aquí no aplica la reticencia porque se vaciaría de contenido el contrato de fidelidad, porque si yo lo que estoy cubriendo es que ellos no sean fieles, no sean honestos con la compañía, pues efectivamente, si ellos lo sabían, pues yo no podía decirlo porque es el mismo fraude. Pero ¿cuál es el problema? Yo creo que la Corte pasó algo por alto, y es que si la entidad conocía, había descubierto el manejo indebido de los recursos, el tema no es de reticencia, el tema es de captura, porque no habría riesgo, porque el riesgo, como elemento esencial del contrato de seguros, en este tipo de modalidad de contratos, el riesgo, ese hecho futuro incierto que yo cubro, es que yo descubra que mis administradores me están siendo infieles. Eso es lo que yo cubro. Yo tomo el seguro y le digo: señor asegurador, por favor, quiero que cubra que yo en el futuro me puedo dar cuenta que mis administradores me están siendo infieles. Puede que ya me lo estén haciendo. Obviamente la aseguradora pone el periodo de retroactividad, pues para delimitar su responsabilidad, pero el hecho futuro e incierto en el riesgo es que yo descubra que efectivamente me están tumbando. Pero si yo ya sé que me están tumbando, pues no hay un hecho futuro incierto, porque yo ya sé que me están tumbando. Luego no habría cobertura porque no hay siniestro. No hay ese riesgo futuro incierto. Yo no puedo tomar un seguro diciéndole: cúbrame las eventuales pérdidas que yo puedo que ya tenga, pero que yo no sé y que de pronto voy a descubrir como hecho futuro incierto, cuando eso ya no es futuro ni incierto. Eso ya es pasado y cierto, entendiendo que en este caso el siniestro no es la pérdida, sino el descubrimiento de ella. Luego, si Interbolsa o sus administradores ya conocían que sus administradores le estaban siendo infiel, pues el contrato carecía de un elemento esencial, que era el riesgo asegurado, lo cual no afecta en nulidad relativa al contrato. Afecta su eficacia desde su propio nacimiento, su existencia. ¿Y por qué creo yo que ahí radica el mayor problema? Porque hay un punto de la sentencia que me parece tremendamente muy suspicaz del casacionista. Lo que pasa es que el problema de casación es que los únicos que saben de casación son los magistrados de la Corte Suprema, mientras son magistrados de la Corte Suprema. Y entonces el argumento que me pareció muy seductor fue cuando dijo: bueno, digamos, aceptemos que sí, que yo ya conocía el manejo infiel de mis administradores, pero es que la aseguradora también lo conocía. Porque resulta que el grupo empresarial Sura forma parte Porvenir, y Porvenir es miembro de la Junta Directiva de Interbolsa. Entonces, en las reuniones de la Junta Directiva de Interbolsa, donde se pudo haber discutido el manejo de los administradores, pues la aseguradora ya lo conocía. Así que para efectos de la reticencia, a la nulidad relativa por reticencia, si usted lo que está invocando es que yo fui reticente, fui doloso, porque le oculté que yo ya sabía que ellos me eran infieles, usted también ya lo sabía, porque una entidad de su gremio, de su grupo empresarial, formaba parte de la Junta Directiva de Interbolsa. Ese argumento, que es bastante seductor, digo yo, me parece que el abogado ahí no dejó de justificar el cobro de sus honorarios en el recurso de casación, porque fue bastante intrépido. La Corte lo despacha muy sencillamente y le dice: es que eso no cabe dentro del error de derecho, porque esa consideración nunca la tuvo el tribunal. Y como esa consideración nunca la tuvo el tribunal, pues no la puedes atacar,
por error, por vía indirecta, por error en la apreciación de las pruebas, porque eso no fue una de las conjeturas del tribunal. Entonces, como eso no fue una de las conjeturas del tribunal, y la conjetura central del tribunal o el argumento central del tribunal era que usted sí conocía de la pérdida anterior, fue reticente al no declarar sinceramente el estado de riesgo. Entonces, ¿dónde creo yo que la Corte, digamos, falla? Obviamente, ahí no había nada, en el caso de Interbolsa no había nada, ahí no había seguro, no había forma, no había quien contratar eso, no había quien contratar ahí para que defendiera esa causa, eso estaba perdido, porque todos los que han cerca el caso de Interbolsa saben que efectivamente los miembros de la junta directiva lo conocían al menos al momento de renovar la póliza, y pues, los res ipsa lucto, los hechos hablan por sí mismos. A Interbolsa la meten en liquidación a los días de haber celebrado la póliza. Luego eso no fue algo que se les estalló, eso no fue a la medianoche que lo llamaron y les dieron que lo estaban tumbando. Eso era algo que ya conocían, que venían conociendo, pero entonces el punto es, la Corte Suprema de Justicia parte del punto, y el punto incontrovertible en casación, o no controvertido en casación, es que Interbolsa ya conocía que sus administradores le estaban siendo infieles. La pregunta es, ¿qué efectos tiene eso en el contrato? El primero, digo yo, es que el contrato no tenía cobertura. Y no tenía cobertura porque cuando usted me vaya a reclamar el siniestro de que acaba de descubrir la pérdida por el manejo desleal de sus administradores, pues resulta que usted no lo acaba de descubrir. Usted lo descubrió antes de que la póliza estuviera vigente. Si Interbolsa tenía... porque esta es una renovación de póliza, pues lo que tenía que haber hecho era haber afectado la póliza de la fecha en la que se dio cuenta de la pérdida. Ni más ni menos. Esa era la póliza que tenía que afectar. De la época en la que se empezó a dar cuenta. Lo que pasa es que no sabemos desde cuándo los administradores de Interbolsa se dieron cuenta. Eso en el fondo, pues no, en este caso especial no se debatió, pero sí lo conoció la Corte en una sentencia anterior. Es la sentencia, inclusive acá la citan, es la sentencia FC 4312 del año 2020, pero por el otro seguro o por el otro amparo del tema de la responsabilidad civil en el tema de la ocurrencia de si conocían o no el tema del siniestro. Entonces, ¿y por qué digo yo que el tema de eficacia es más grave aún? Porque si el recurrente me logra sacar el embate, no sé en qué tipo de cargo, no sé en qué forma de violación, porque repito, no manejo el recurso de casación, pero si el casacionista hubiera sacado adelante su argumento de que Sura, por intermedio de su grupo económico, ya tenía conocimiento de pérdida del manejo desleal de sus administradores, pues le hubiera troncado el paso a la reticencia, porque todos sabemos que la reticencia no tiene lugar si, a pesar del dolo o de la manifestación inexacta, el asegurador conoce realmente el estado del riesgo, o si después lo conoce y mantiene el contrato sin alegarlo. Pero como la inexistencia es un tema hondo del contrato que no ataca ni siquiera la validez, sino su propio perfeccionamiento. Entonces recordemos que el artículo 1501 nos habla que si no concurren los elementos esenciales del contrato, o no existe o deriva en otro contrato, hablando del Código Civil, y el 1045 del Código de Comercio, cuando nos dice cuáles son los elementos esenciales del contrato, nos dice que uno de ellos es el riesgo, y el inciso final dice que en defecto de cualquiera de los elementos esenciales el contrato no producirá efectos, y hay una mala concordancia que lo mandan al 887 tal vez, que dice que cuando en este contrato cuando en este código se diga que un contrato no surte efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho. La ineficacia de pleno derecho es otra institución jurídica completamente diferente. Eso es un tema de existencia, de inexistencia, y el problema de la inexistencia es que la Corte Suprema de Justicia no ha sabido qué camino darle. En su jurisprudencia la Corte ha dicho que la única forma vía procesal de alegar la inexistencia es la nulidad, lo cual considero que es otro tremendo error desde el punto de vista de la conformación del negocio jurídico, porque uno no puede equiparar la inexistencia a la nulidad, ni siquiera la nulidad absoluta, porque las diferencias entre la existencia, las nulidades y los incumplimientos
es que en la existencia el contrato no se perfecciona, no nace a la vida jurídica y por lo tanto nunca surte efectos. Lo que no existe pues no surte ningún efecto. Cuando el contrato es nulo, el negocio nace, se perfecciona y alcanza a surtir efectos hasta que sea declarada su nulidad, porque recordemos que la nulidad, sea absoluta o relativa, requiere declaración judicial de conformidad con 1742, 1743 del Código Civil, a los que remite el Código de Comercio porque no tiene estipulación en este caso. Entonces no es lo mismo equiparar la nulidad absoluta, que es de un contrato que existe, pero que su declaración de voluntad no es válida, con la ineficacia y la inexistencia, que es un contrato que jamás nace. Y jamás nace porque le faltó un elemento esencial, que era el riesgo. Luego, lo que pasa es que entiendo de todas maneras que la Corte se ve atada o limitada por el carácter dispositivo del recurso de casación, y ella lo que hace es parte de la presunción de acierto del tribunal, de la decisión del tribunal, y empieza a analizar si esa decisión de acierto la puedo destruir a partir de los argumentos del casacionista, que obviamente hay que recordarle. El problema de la técnica del recurso extraordinario de casación es que uno no puede pretender que la Corte diga que el tribunal se equivocó porque yo me perjudiqué. Porque recordemos que el principio objeto básico del recurso de casación es mantener la integridad del ordenamiento jurídico, del derecho objetivo. Luego, yo no puedo simplemente decirle a la Corte que el tribunal se equivocó al analizar que, por ejemplo, Sura ya conocía el descubrimiento de las pérdidas porque unos de su holding, de las entidades que forman su grupo empresarial, formaban parte de la junta directiva de Interbolsa. Yo no puedo alegar eso simplemente para sacar el recurso de casación avante, porque tengo que acreditar es cómo esa mala interpretación rompe la interpretación del derecho objetivo como unidad normativa en el ordenamiento colombiano, porque la Corte a eso es lo que se dedica, no a resolver casos concretos, no a resolver los problemas o perjuicios que sufren las partes en los negocios. No, esa es la excusa. La Corte utiliza como excusa el perjuicio de las partes en los casos concretos, pero para mantener la integridad del ordenamiento jurídico. Tanto es que no todos los casos son susceptibles de casación. Inclusive puede que resulte un perjuicio si el perjuicio no es apreciable en el dinero, pues digamos en 1.000 salarios mínimos, pues la Corte tampoco lo va a analizar, porque el objetivo de la Corte no es analizar si el tribunal se equivocó o no, sino mantener la unidad normativa del derecho objetivo, o sea, que todos los jueces sobre el derecho hablen del mismo idioma. Y eso limita mucho las posibilidades de acudir en casación y plantear estos casos, porque quedamos muy limitados, porque estos temas son casi de apreciación probatoria, y en ese caso la Corte pues es muy exigente en cuanto a la técnica de casación. Pero entonces, quiero redondear el punto. Si el tomador ya conoce la infidelidad del administrador, en mi criterio, eso no es reticencia. No es reticencia en el seguro de manejo y riesgo financiero o infidelidad. Porque eso lo que genera es que ya no hay riesgo, porque lo que yo voy a cubrir o lo que pretendo cubrir es que yo después descubra que me están tumbando y resulta que yo ya sé que me están tumbando. Y si yo ya sé que me están siendo infiel, pues no puedo cubrir que me cubran que yo de pronto descubra que me están siendo infiel cuando ya lo fui. Luego, eso significa que el elemento ausente en la conformación del contrato de seguros es el riesgo como hecho futuro e incierto, porque ese hecho ya fue pasado incierto, no la pérdida, sino el descubrimiento de la pérdida. Y eso me lleva a la inexistencia del medio, y eso creo que es lo que reconoce el doctor Nicolás en el punto que usted citó de la Corte, porque mire lo que la Corte dice en ese párrafo que usted muy bien citó. Dice la Corte, es que tal conocimiento no desvirtuado en el cargo, porque el problema del casacionista es que en la técnica de sus cargos jamás pudo desvirtuar que él ya conocía antes que los administradores están siendo infieles. Doctor Nicolás conoce mucho mejor la problemática que nosotros. Era imposible ocultar el sol con un dedo. Ellos ya lo conocían. Dice, es que tal conocimiento no desvirtuado en el cargo tanto fue planteado por la causal primera de casación, en la cual se parte de la aceptación de la situación fáctica establecida en las instancias del proceso. Mire lo que dice, le resta eficacia al contrato de seguro en la medida en que evidencia que para la época en que celebraron estaba ausente el riesgo asegurable. ¿Cuál es el riesgo asegurable? Que yo descubra que me están siendo infiel. Ya no había riesgo asegurable. ¿Por qué? Porque ya yo lo sabía. Porque para ese momento el hecho eventual habría ocurrido.
claro, el problema de la ocurrencia, doctor Nicolás, es que cualquiera se puede confundir en que la Corte está hablando de ocurrencia de la pérdida y no es la ocurrencia de la pérdida. Lo que la Corte está reseñando ahí en ese párrafo que yo creo que trataron de no dejarlo suelto, de decir, mire, es que lo que usted me está diciendo es tan ilógico y es que si usted ya conocía la pérdida, pues el contrato ya no tenía ninguna eficacia, no tenía ningún efecto. No tendría ningún efecto porque no había un hecho futuro incierto que cubrir. Pero el problema es que esto lo hice cuando ya ha dicho la Corte que el tema es de nulidad. ¿Y cuando yo sí creo que hay nulidad? Pues creo que hay nulidad en tanto yo oculte pérdidas o descubrimiento de pérdidas diferentes de las que quiero contratar con el seguro. Entonces tal vez que yo tome el seguro y no le diga a la aseguradora, no le confiese, no sea fiel y le diga a la aseguradora, por ejemplo, que yo ya tenía un empleado que me ha venido tumbando, pero que ya lo está investigando la fiscalía o que ya está bien resguardo, para mostrarle a la aseguradora cuál es mi estado de riesgo. Mi estado de riesgo es que yo, por ejemplo, en esta época contraté a un cazatalentos que me trajo 3, 4 administradores y ya 3 están guardados. Entonces, es algo tal vez muy probable de que no sean las únicas 3 manzanas podridas, que haya otras que tal vez yo todavía no conozca, pero si no soy sincero con la aseguradora, ahí sí puede generar la nulidad. ¿Por qué podría generar la nulidad? Porque ahí sí no estoy siendo sincero en declararle que yo ya descubrí otras pérdidas que no son las que quiero cubrir y que en el otro contrato de seguro quiero cubrir el manejo de otros administradores que tal vez yo me he capturado o que no he podido, digamos, identificar. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque creo yo que forma parte de una línea de errores de la Corte Suprema en confundir lo que tiene que ver la validez de las declaraciones de voluntad con la formación del contrato y con las consecuencias que son temas de responsabilidad. Entonces son ineficacias completamente diferentes, hablando, digamos, de ineficacia contractual. Una es la ineficacia del contrato cuando no existe, porque no se forma el contrato. Otra cosa es que el contrato se forme el contrato, pero la declaración de voluntad sea no válida, porque se incumplieron algunos requisitos del 1502, la persona no tenía capacidad, el consentimiento está viciado por error, fuerza, dolo. El dolo es la reticencia en el contrato de seguro, sin duda alguna, porque la declaración de voluntad recae sobre un objeto o causa ilícitas, o porque se incumplieron algunos de los requisitos de formalidad que la ley estableció para ciertos actos o contratos. Pero el que yo declare la voluntad y esa declaración de voluntad no sea válida, no se tiene por qué conectar con la ejecución del contrato, que lo utilizo, doctor Juan Miguel, permítame la licencia, para volver sobre la cuestión que hemos discutido algunos que nos hemos interesado por estudiar el contrato de seguros, y es aquella jurisprudencia de la Corte que establece que para que la nulidad, para que la reticencia anule el contrato, se requiere que haya un nexo de causalidad entre la reticencia y el siniestro finalmente ocurrido. Ahí la Corte está demostrando que está confundiendo todos los elementos de un contrato. Está confundiendo los requisitos de validez de la declaración y el tema de ejecución del contrato. Porque si yo hago una declaración que no es válida, no importa cómo el contrato se ejecuta, la declaración no es válida. Hubo declaración de voluntad, pero no es válida y por lo tanto hay que anularla, no importa qué pase con la ejecución del contrato. Y la Corte al contrato de seguros le da realza la nulidad para quitarle campo de acción, para establecer que solo aplique en los temas de ejecución, mermando su campo de acción cuando el objeto del legislador es completamente diferente. Recordemos que en la teoría general del negocio jurídico, artículo 1515 del Código Civil, el dolo que anula los demás contratos en el derecho privado tiene que ser un dolo directo y grave, o sea, tiene que ser de aquellos que provengan de la contraparte y aquellos sin los cuales el contratante se hubiera retraído de contratar. Los dolos indirectos o incidentales no dan lugar a la nulidad del contrato, sino simplemente acciones de responsabilidad civil. Luego, en cualquier otro negocio jurídico, apegándonos a la ley, si la equivocación, si el engaño proviene de la contraparte, pero a pesar de ese engaño, la persona hubiera contratado en condiciones más onerosas, en la teoría general del negocio jurídico, en los demás negocios jurídicos no se anula el contrato, simplemente hay lugar a la acción de responsabilidad. Mientras que en el contrato de seguros el legislador fue mucho más exigente y dijo, en el caso de reticencia, ese dolo del tomador anula el contrato, sea porque sin el dolo la aseguradora se hubiera retraído de contratar, o sea porque hubiera contratado en condiciones más onerosas.
Ese dolo que comete el contratante, pero que no retrae contratar, sino que me hubiera llevado a mí a estipular condiciones más onerosas, es lo que en la teoría contractual se conoce como el dolo incidental, directo pero incidental, que en los demás contratos no da lugar a nulidad y en el contrato de seguros sí lo da, porque ya sabemos todos, el contrato de seguros es de ubérrima buena fe. Y entonces, ¿cuál es el punto que quiero señalar? Que normativamente la buena fe que hace presencia en el caso de la nulidad, en el caso de la reticencia o el cumplimiento de la obligación precontractual de hacer declaración sincera del estado del riesgo, normativamente es más exigente en el contrato de seguros y en la jurisprudencia tiende a ser al contrario, más laxa que en la teoría general de los negocios. Y eso por un mal entendimiento, ya no solo de la técnica del contrato de seguros, sino de nociones básicas de derecho contractual, donde confundimos temas de conformación de la declaración de voluntad para que el contrato se perfeccione, exista o nazca, con aspectos de validez del contrato que afectan de nulidad del contrato y con aspectos de ejecución contractual que nos llevan a incumplimiento, que son otras consecuencias para terminación en caso de que el incumplimiento sea grave o anormal y toda esta situación. Por lo tanto, quiero cerrar el punto. Estoy de acuerdo en el sentido de la Corte en que ahí no había nada, pero no puedo estar de acuerdo, no puedo acompañar a la Corte cuando establece que el contrato de seguros de manejo y riesgo financiero o de fidelidad, bueno, estas cláusulas de claims made, cuando uno o descubre la pérdida o le hacen la reclamación, el hecho de que el tomador ya conociera antes de la celebración del contrato la pérdida o ya le hubieran hecho la reclamación, en mi concepto eso no afecta a nulidad del contrato. Eso afecta es el nacimiento del mismo porque significa que no hay riesgo asegurable, en tanto es imposible que el tomador o asegurado después descubra lo que ya descubrió. Y como ya no puede descubrir lo que ya descubrió, el siniestro ya ocurrió porque no es un hecho futuro, sino pasado. Claramente no la pérdida, sino el descubrimiento del pérdida. Y como el tomador ya conoce que le están siendo infiel, no puede tomar un seguro para cubrir que después descubra que le están siendo infiel. Eso ataca el elemento esencial del riesgo asegurable, que repito, en los contratos de manejo y riesgo financiero es el descubrimiento de la pérdida y por lo tanto al faltar el elemento esencial del contrato de seguros, este pierde todos sus efectos, que es una ineficacia muy especial que se llama inexistencia contractual porque falta alguno de los elementos esenciales, 1501 del Código Civil, eso es tal vez segunda, tercera clase que uno da en teoría general del negocio jurídico en pregrado, elementos esenciales, naturales, accidentales, ¿qué pasa si los elementos esenciales no concurren? El contrato no se forma o se genera cualquier otra cosa, pero no el contrato que usted quería. Estas son las apreciaciones que yo dejo. Doctor Juan Miguel, doctor Nicolás, por ahora, atento a las preguntas que ustedes tengan. Doctor Juan Miguel, ¿usted me permite un minuto antes de darle la palabra a la doctora María del Pilar? Adelante, doctor Nicolás. Sí, o sea, con respecto a lo mencionado por Jennifer sobre el particular, en cuanto a si el nuevo contrato carecería de los elementos esenciales del 1045 o es inexistente, pues simplemente quería hacer yo una precisión, y es que en los seguros, cuando se cubre el riesgo de infidelidad de riesgos financieros, hay un interés asegurable que es la protección del patrimonio del asegurado, entendiendo pues el patrimonio como una universalidad, como un todo, y el riesgo asegurable sin lugar a dudas es que se produzca una pérdida en ese patrimonio causado por un hecho fraudulento, deshonesto por parte de los dependientes, de los funcionarios. Y a veces en esta relación existe como una relación tóxica que pueden tener las parejas donde no le pueden ser usted infiel solo una vez, sino le pueden ser infieles muchísimas veces. Entonces, en este caso, así pudiera existir ya una infidelidad conocida que yo hubiera descubierto, que eventualmente podría ser un siniestro bajo una vigencia anterior a la nueva que se está celebrando, lo cual pues obviamente no fue objeto de análisis en este preciso caso, porque es que el objeto del proceso era únicamente la nulidad de esta nueva vigencia contratada por una declaración no sincera del estado de riesgo, dado que todos esos hechos y circunstancias no le fueron declarados a la aseguradora, pero el asegurador sí lo sabía. Y eso quedó todo absolutamente demostrado. Entonces, bajo la posibilidad que es una relación tóxica y que usted le pueden ser infieles más de una vez,
y más de una vez le pueden romper el corazón, o en efectos patrimoniales más de una vez le pueden causar una pérdida, la eficacia del contrato no estaría comprometida a pesar de ese conocimiento, porque yo voy a poder tener el elemento esencial prima, el elemento esencial interés asegurado, el interés de proteger mi propio patrimonio y el riesgo, porque me la pueden hacer varias veces y puedo sufrir múltiples pérdidas. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que se comprometa la existencia o la eficacia del negocio jurídico. Y otro comentario que creo que de pronto la doctora María del Pilar nos da mejores luces sobre la participación eventual de un miembro de junta directiva de protección en el tema, pues hombre, no son un grupo empresarial para arrancar, y adicionalmente pues no hay una presencia básica de que ese funcionario de protección que participaba en la junta directiva de Interbolsa fuera representante legal o un funcionario de la compañía de seguros como para que uno pueda tratar de buscar ese inciso final del artículo 1058 y decir que la aseguradora conoció o ha debido conocer para efectos de la validez del contrato. Yo pues, creo que es un argumento extremadamente audaz. No lo veo y obviamente en eso confiamos pues en un conocimiento directo sobre el caso que no, pues efectivamente yo no tuve. Simplemente quería hacer esos comentarios, doctor Juan Miguel. Muchas gracias. A usted, doctor Nicolás, quiero preguntarle al doctor Jonifer si de pronto quiere hacer algún comentario sobre lo que nos acaba de decir el doctor Nicolás. Siléncialo para que no haya feedback. Listo. Sí, doctor Nicolás, yo creo que no estamos hablando de cosas diferentes, porque yo lo que estoy señalando es que si yo lo que voy a cubrir es una pérdida que yo ya conozco, ahí no hay riesgo. Claro, ciertamente el contrato puede subsistir respecto de pérdidas diferentes de las que yo descubra. Lo que pasa es que uno, tal vez cuando lee el caso de esta sentencia, es que uno entiende que Interbolsa quería afectar esta segunda póliza por el descubrimiento de las pérdidas que ya había conocido con anterioridad. Pero creo que en algún momento de mi poco organizada presentación, sí lo dije, es que tal vez la nulidad sí la hay, es cuando yo no declaro pérdidas que ya conozca que sean diferentes del objeto que voy a asegurar en la segunda renovación de la póliza. Pero si yo en la segunda póliza, digamos en esta renovada, la quiero afectar para reclamar que he descubierto una pérdida que en realidad ya conocía, el tema ahí no es de nulidad, ahí es de existencia. Y por eso decía, ahí Interbolsa lo que tendría que hacer para afectar la póliza, pues tendría que afectar, sinceramente, pues la póliza que estaba vigente al momento en que se dio cuenta de la primera pérdida. Lo que no sabemos nosotros, porque no conocemos ese intríngulis, afortunadamente no somos familia Interbolsa, no sabemos desde qué época los administradores conocieron, o la junta directiva, los órganos de gobierno, de mayor gobierno, conocieron esas pérdidas. No lo sabemos desde cuándo. ¿Que ya lo sabían cuando la renovaron? Sí, sin duda alguna ya lo sabían. Pero desde cuándo lo sabían es lo que tal vez no lo podemos conocer. Ahora, sí, yo decía que el argumento de la junta directiva de porvenir o protección, creo que es Interbolsa, es audaz. Pero claro, no hay forma de ver qué tanto mérito tiene el cargo porque la Corte lo despachó diciendo eso no fue una consideración del tribunal, luego usted no puede atacarlo por vía de derecho porque no fue una de las consideraciones centrales, entonces no ocupó el cargo. Pero creo que ahí sí debería estudiarse desde el punto de vista porque vamos a entrar, miren cómo entramos en un círculo vicioso. La aseguradora decía, no me puede cargar los errores del asegurador porque la persona jurídica es diferente de sus socios. Pero entonces la misma corte le dice, pero es que si esa separación fuera absoluta, entonces usted no tendría contrato de seguros, porque el contrato de seguros no lo suscribió usted, lo suscribió el representante legal. Entonces usted no me puede decir que los actos del representante legal no lo vinculan a usted si el representante legal conoce las pérdidas de los administradores. Entonces claramente miren cómo la corte sí une, sí ata los representantes de la sociedad a los efectos que ella tiene. Y la pregunta es, ¿y cómo vamos a manejar eso en estos casos de estas relaciones imbrincadas digamos, de grupos empresariales, donde hay estos holdings, donde hay estas integraciones verticales y todo, para poder saber dónde llega el conocimiento? Claro, esto ya es una materia de derecho societario, comercial, de la cual sí soy un neófito, pues más allá de mis conocimientos básicos de pregrado,
Ya es un tema ya muy pesado si está fuera de mi nivel, pero lo que sí quiero señalar es que el punto sí debería desarrollarse en alguna reforma normativa sobre cuándo el conocimiento de los cuando la sociedad comercial adquiere el conocimiento de la pérdida de los administradores, porque digamos una cosa, un punto central, si yo fuera el representante legal de la sociedad de Interbolsa diría, sí, claro, unos administradores me defraudaron. Y eso lo supo la junta directiva. Entonces ya conocía. No, es que la junta directiva también me defraudó. ¿No es que no me lo dijo? Entonces, ¿hasta dónde llega la cadena del empleado, del administrador infiel? ¿Hasta dónde llega? Obviamente a la junta directiva, o tiene que llegar, que son los administradores, o llega hasta, o tiene que llegar hasta la Asamblea General. Tiene que ser un asunto que se debate en la Asamblea General para que la Asamblea lo conozca, o lo tiene que conocer el representante legal, porque entonces si lo tiene que conocer el representante legal, entonces los actos del representante legal no están cubiertos los actos de la junta directiva. Entonces el punto que yo quiero señalar es que si algún aspecto que no se pudo desarrollar en el fallo, obviamente por la no técnica del casacionista, según el magistrado actual de la Corte, es hasta dónde tiene que llegar el conocimiento de la sociedad para decir, pare ahí, usted ya se dio cuenta que su administrador se está siendo infiel, pero el que lo sabe y si lo guarda, y si el que se dio cuenta lo guardó, no está siendo infiel con la compañía. Ese es un punto que quería hacer. Muchas gracias, doctor Jonathan. A partir de este momento vamos a abrir los micrófonos para que el auditorio se sienta libre de participar, de dirigir preguntas, como igual pues lo haré yo. Y por supuesto, en primer lugar, le daremos un espacio a la doctora María del Pilar Galvis para que nos brinde todos los comentarios que a bien tenga sobre este tema. Muchas gracias, doctor Juan Miguel. Muchas gracias a todos. Me complace muchísimo estar aquí. Pues apenas vi la invitación, dije, tengo que naturalmente ir a acompañarlos y de verdad me parece muy interesante, pues todo el enfoque que le dio Nicolás. Me parece muy interesante el debate que planteaba el doctor Jonathan. Y pues yo les voy a dar mi visión, que es una visión de algún modo privilegiada por el hecho de haber llevado este proceso pues por tantos años, desde que comenzó este problema de Interbolsa, desde el año 2012, casi pues 10 años llevamos en el tema, y llevamos tanto el litigio como el otro, al que se hace mención en esta sentencia de la Corte, el 00495, que es el que culminó con esta sentencia 4312 que se menciona en la sentencia de la Corte. Entonces, pues habría mucho que podríamos hablar sobre este tema porque no ha habido realmente mucha jurisprudencia sobre este asunto de la nulidad y de lo que es el descubrimiento del siniestro en este tipo de pólizas. Entonces, pues yo apenas me voy a referir a 2 o 3 cositas. Naturalmente, cuando quieran podemos retomar el tema para referirnos más a la otra sentencia, porque la otra sentencia también es muy interesante. Pero por ahora coincido mucho con la visión de Nicolás. Me parece muy interesante el planteamiento del doctor Jonathan, pero respecto del tema de la ineficacia, lo que sucede con estas pólizas, como lo plantea Nicolás, es que tienen múltiples amparos, son pólizas blanket. Entonces aquí no solamente se está asegurando la infidelidad, se está asegurando también la falsificación, se están asegurando pérdidas en transportes, pérdidas en tránsito, derechos de suscripción, es decir, es una póliza que cubre muchísimos riesgos. Entonces, yo coincido que en el evento en que un riesgo pues ya exista y se haya consolidado antes de la celebración del contrato, pues obviamente bajo el contrato siguiente no puede considerarse que sea un siniestro. Sin embargo, la nulidad sí era muy importante y había que solicitarla porque si bien es cierto que respecto de ese siniestro en particular, y como también lo insinuó Nicolás, existe no solamente la posibilidad de alegar la ausencia de riesgo porque ya se ha consolidado, sino que existe una exclusión dentro de la póliza, pues el tema aquí no es tan sencillo, porque, y quizás esa es una de las
críticas, si es que puedo hacer una crítica a la sentencia de la Corte, porque para nosotros pues fue muy bien recibida, pero verdaderamente es que el tema de la infidelidad, el siniestro de infidelidad, no solamente se produce cuando hay alguien que está haciendo actos deshonestos, que yo creo que ese es un punto que fue fundamental en el análisis de la Corte, que no se profundizó allí, porque miren que uno de los argumentos muy ingeniosos del casacionista es, pero mire, yo he tenido póliza desde hace mucho tiempo como Interbolsa. Si aquí hay unos señores que al llenar una declaración de asegurabilidad esconden sus propios actos fraudulentos, están cometiendo una infidelidad y eso es un siniestro. No, no, es que la sola infidelidad no es un siniestro. Bajo estas pólizas, el siniestro consiste en una actuación fraudulenta o deshonesta con la cual se haya querido ocasionar una pérdida a la entidad asegurada, que en este caso es el tomador, la entidad asegurada que es todo el grupo Interbolsa, o con la intención de obtener un beneficio personal para quien está cometiendo esa infidelidad. Entonces, lo primero que uno se pregunta ahí es, ¿y cuál pérdida va a tener Interbolsa por el hecho de conseguir una póliza? ¿Dónde está la pérdida económica? Es que ese era el argumento para desmontar esa teoría del casacionista, es que, no, aquí no puede haber reticencia, esto lo que es un siniestro. ¿Cuál siniestro? Es que el hecho de que una persona sea reticente para beneficiar a la empresa, eso no es una infidelidad ni siquiera. Estará diciendo mentiras, pero no está siendo infiel. La infidelidad es para con la empresa, ¿ok? Y ahí no había infidelidad para con la empresa, había una gran fidelidad de tratar de conseguirle póliza, no obstante la existencia de circunstancias que de haber sido conocidas por el asegurador, pues evidentemente no hubieran permitido la expedición de la póliza. Entonces, digamos, el primer tema que me parece que la Corte ahí pudo patinar peligrosamente, porque inclusive miren ustedes que, como lo mencionaba Nicolás, la Corte analiza este tema de que, es que esto no pudo ser un siniestro, sino que se refiere a la declaración de asegurabilidad que es anterior. Pero es que los actos deshonestos también pueden ser anteriores a la póliza. Como lo decía el doctor Jonifer, hubiera podido ser que se reclamara un siniestro, no ese que ellos estaban pretendiendo que era la reticencia, porque como les he dicho, eso no es siniestro bajo la póliza de infidelidad, porque no se está persiguiendo ningún daño económico, por el contrario, se está buscando un beneficio. Lo otro muy interesante aquí es que digamos, yo creo que el problema fundamental y más enredado aquí entre las dos sentencias es cuando en realidad se descubre un siniestro de infidelidad cuando el que ha cometido esa infidelidad, que en este caso particular, digamos, en el otro proceso era un proceso a través del cual Interbolsa estaba pretendiendo obtener una indemnización de la aseguradora en virtud de una serie de operaciones fraudulentas que había realizado, que se han realizado al interior de Interbolsa, que no voy a entrar en detalle, pero tenían que ver con toda esta operación de repos y con lo que se denominó la triangulación de la clínica La Candelaria, plagada de ilicitudes, plagada de infidelidades. Infidelidades desde el punto, plagada de ilicitudes, no de infidelidades, porque todas esas operaciones, doctor Jonifer, se estaban haciendo era para beneficiar a Interbolsa, no para perjudicarla. Que es que yo creo que eso es vital. La infidelidad supone que una persona a espaldas de su patrono, a espaldas del asegurado, realice operaciones que prácticamente con las que le está robando al asegurado. Todas aquellas operaciones que fueron fraudulentas, sin lugar a duda, realizadas por los representantes legales, miembros de juntas, altos directivos y también personas de niveles más bajos en Interbolsa, pues eran operaciones que tenían por objeto era favorecer a Interbolsa. De ninguna manera el objetivo de esas operaciones era causarles pérdidas. Pero ¿qué sucedió? Que ya cuando entraron en liquidación,
pues obviamente algunas pérdidas quedaron ubicadas, por decir algo, en la comisionista, otras pérdidas quedaron ubicadas en la matriz, otras en las administradoras, y entonces a partir de eso, ya cuando entran los liquidadores dicen, oh, por virtud de las actuaciones de tal otra de las empresas, esta empresa que tiene unos acreedores, que son las que tienen, los que tienen en este momento el derecho al pago, se están viendo perjudicados, y a partir de eso arman esa telaraña. Entonces, el tema aquí, digamos que me parece fundamental, es tener en claro que una póliza de infidelidad y riesgos financieros no cubre automáticamente una actuación delictual o deshonesta de un empleado. Se requiere que esa actuación tenga por finalidad dañar a la empresa. En eso consiste la infidelidad financiera. Y lo segundo es que el tema es muy interesante cuando quien además está cometiendo la infidelidad, supongamos que sí la está cometiendo, que sí está dañando a la empresa, es el propio representante legal. Y ahí fue que se presentó el debate con el descubrimiento, porque como lo decía el doctor Jonnifer, hombre, ¿por qué no afectaron la póliza anterior? Pues porque se enredaron y cuando la fueron a afectar, ahí ya había una prescripción. Entonces estaban como entre dos fuegos. Si nos metemos por la vigencia anterior, prescripción. Y si nos metemos por la nueva, pues ahí van dando el proceso de la nulidad. Entonces fueron medio confusos en esa pretensión. Entonces, en ese proceso inicial que promovió Interbolsa contra Suramericana, en un momento dado, una confesión del propio demandante diciendo que el descubrimiento había sido bajo la póliza anterior. Yo personalmente no estaba muy de acuerdo con ese punto. Nosotros habíamos alegado la prescripción, pero desde otro punto de vista, porque ahí hubo el paro judicial, que ese fue otro tema interesantísimo, y es si los términos de la prescripción seguían contando con el paro judicial o no seguían contando durante el paro, porque en realidad los usuarios de la rama podíamos presentar las demandas ante los CAI aquí en Bogotá. Este era el tema grueso. Y resulta que la Corte en ese otro proceso no se metió por ahí, sino que dijo, no, 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 un momentico. Es que aquí lo que estamos viendo es que si hubo una deshonestidad, una infidelidad, pues sí, fue cometida por los mismos directores, pero no podemos considerar que eso sea el descubrimiento. Para esos efectos internos, tenemos que entender que el descubrimiento se da es cuando ya entra el liquidador a comienzos del año 2013 y el liquidador se entera. Esa es la conclusión de la sentencia de la 4312. Pues que es una visión interesante, muy, muy discutible, pero miren que la habilidad del casacionista estuvo ahí en decir, mire, la Corte ya dijo que una cosa es el conocimiento de la empresa y otra cosa es el conocimiento del representante legal. Lo dijo para efectos del descubrimiento del siniestro, que entre otras nosotros ahí perdimos porque se cayó la sentencia de la prescripción, pero la Corte lo que dijo fue, no, 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 se dio el descubrimiento, fue cuando entró el liquidador, que es un tercero distinto de esos representantes legales, miembros de junta, dueños que estaban armando todo ese enredo. Entonces, si se dio en esa fecha, ya en ese momento no había póliza. Para nosotros, pues fue perfecto. Pero la habilidad del casacionista estuvo en decir, mire, es que la Corte ya dijo que hay una diferencia entre la actuación del representante y la de la empresa. Y por eso es que entra aquí a decir, para efectos de la reticencia, entonces sucede lo mismo. La declaración del representante legal no puede perjudicar a la empresa. Y yo creo que pues es muy valioso el hecho de que la Corte no se haya dejado meter en esa encerrona, porque es que si uno se lee la otra sentencia, les digo, nosotros del lado de Suramericana y todo el equipo, pues nos llegó a preocupar, porque digamos, no era un argumento tonto, era artificioso, habilidoso, pero pues sí nos pareció peligroso. En cuanto al tema de porvenir, ahí sí, doctor Jonnifer, yo tengo una discrepancia muy grande, porque miren ustedes, lo primero es que esto nunca se probó dentro del proceso,
Pero ahí sí hubo un análisis muy de fondo, porque es que el hecho de que un grupo financiero tenga una aseguradora dentro del mismo, no quiere decir que la aseguradora, para efectos de la suscripción de pólizas, tenga que ir a preguntarle a todas las empresas del grupo, oigan, ustedes donde tienen acciones, y vayan y pregúntenle a todos los miembros de junta qué está pasando con esas empresas, porque mire que hay un tema de deber de confidencialidad de los miembros de junta, número 1. Número 2, hay un tema muy importante y es que los miembros de junta no representan a un accionista en particular, representan a todos los accionistas. Entonces, uno no puede pretender, y ahí me voy a la sentencia que creo que es del año, no me acuerdo, la de el magistrado, se me olvidó ahorita, es una sentencia muy importante en materia de qué es deber conocer, poder conocer y conocer. De pronto ustedes se acuerdan, tal vez es una sentencia como el año 2012. Y en esa sentencia claramente la Corte dice, para efectos de interpretar ese último inciso del 1058 correctamente, pues nosotros no podemos pretender que el asegurador despliegue una cantidad de gestiones para conocer todo lo que puede conocer, porque poder conocer, pues todo se puede conocer si hacemos unas indagaciones profundísimas. Lo importante es qué es lo que la aseguradora en realidad debió conocer. Y yo sí no creo, doctor Jonfer, que por el hecho, es que decir algo, Suramericana, el Grupo Bolívar, AXA, todas son aseguradoras que pertenecen a unos grupos empresariales. En este caso, ni siquiera Suramericana es parte de la misma línea, del mismo grupo que Porvenir. Además, ni siquiera las acciones de Interbolsa estaban en cabeza de Porvenir, sino uno de tantos fondos que tenía protección, perdón. Entonces, yo sí creo que allí pretender que un asegurador, cuando va a otorgar una póliza, tenga que ir a pasarle revista a todo su grupo para preguntarle, oiga, ¿dónde tienen ustedes inversiones? Imagínense ustedes la cantidad de inversiones que tiene el Grupo Sura. Entonces, ¿qué? Para expedir una póliza, tiene uno que ir a hacerle entrevista a medio país de todas las inversiones que pueda tener esa empresa. Yo no creo. Además, creo que un miembro de junta, definitivamente por el deber de confidencialidad, no podría ir a contarle a un accionista de una de las empresas de las que hace parte un grupo, las intimidades de aquello que se está debatiendo en una junta. Entonces yo creo que ese argumento realmente no voló, además nunca se llegó a probar. Y por último, quiero rescatar otro punto que me parece importantísimo de la sentencia, y es que en estos casos lo normal es que el tomador de la póliza sea la matriz del grupo y que sean asegurados muchas empresas del grupo. Y aquí se efectuó un debate muy interesante sobre quién debía ser el demandado, es decir, respecto de la legitimación en la causa y de si había o no un litis consorcio necesario. Y yo creo que este es un punto muy interesante de la sentencia. Realmente se había resuelto vía excepción previa y fue muy claro que el hecho de ser asegurado no quiere decir que esa persona tenga la legitimación para soportar la pretensión de nulidad, porque solamente la parte en el contrato de seguro, que es el tomador, tiene esa facultad. Coincido también en el tema de algunas imprecisiones que hay dentro de la sentencia, que yo creo que Nicolás las aclaró muy bien. Y pienso que quizás el asunto interesante o más de fondo aquí, pues es ese tema del descubrimiento que, como les digo, con mucho gusto podemos entrar a debatir más en detalle, pero ya se refiere un poco más a la otra sentencia. Y bueno, me alegra mucho que este caso nos esté dando tema para hablar. Les cuento que también la póliza de directores y administradores de Interbolsa, que fue contratada al tiempo y que sí es totalmente claims made, también fue anulada a través de un fallo de un tribunal de arbitramiento. Entonces yo creo que son unos hitos interesantes respecto de estos ramos.
Muchas gracias. Doctora María del Pilar, muchísimas gracias a usted por brindarnos pues esta visión privilegiada de este caso que a todos nos ha resultado tan interesante. Quiero preguntarle, por supuesto, al doctor Nicolás, al doctor Jonifer, si quieren pues, hacer algún comentario con respecto a lo dicho de la doctora María del Pilar, y dado, digamos, el tiempo que hemos agotado, por supuesto que también los invito a que a partir de este momento seamos lo más conciso posibles en los comentarios que vamos a realizar, con el propósito de que los demás asistentes tengan la oportunidad también de intervenir y hacer preguntas, ¿sí? Entonces, doctor Nicolás, ¿algo que comentar alrededor de lo dicho por la doctora María del Pilar? No, nada que añadir a lo que ya mencionó la doctora María del Pilar, absolutamente claro, muy preciso, sin lugar a dudas, y este es un punto fundamental, o sea, para que haya siniestro bajo una póliza global bancaria y especialmente en la sección primera de infidelidad de riesgos financieros, pues no es suficiente con que haya un acto deshonesto o fraudulento, sino que es indispensable que haya una pérdida en parte de la entidad asegurada, y obviamente dependerá mucho de la descripción si exige solo causar una pérdida o adicionalmente obtener un provecho o no, dependiendo pues los distintos clausulados de HP 84, KFA 81 o las distintas modalidades. Sin lugar a dudas, eso es absolutamente indispensable. Simplemente reiterar un poco que en el contexto de este proceso y de lo que es la discusión en casación, se parte de una premisa fundamental, y es, hasta donde yo supe, no hubo ningún tipo de demanda de reconvención por parte de la demandada de Interbolsa. En este caso simplemente hay una demanda de una pretensión muy concreta de Suramericana de, mire, el seguro es nulo. ¿Por qué? Porque no me declararon sinceramente el estado del riesgo. Por favor, proceda a declararlo. Y en todo caso, pues igual terminó por mora, pues de manera como una pretensión subsidiaria, porque no pagaron la prima. Esa es como la claridad de lo que estaban pretendiendo. Y bajo eso, pues se establece cuál es el principio de congruencia de la sentencia en primera y en segunda instancia. Tiene que resolver conforme a las pretensiones dadas y referirse a las excepciones que se pusieron. Y si una excepción es que si no hubo nulidad, en este caso, pues porque, porque básicamente se declaró sinceramente el estado de riesgo, pues eso no fue lo probado en el proceso. Al llegar al fallo en primera y en segunda instancia de eso, pues lo único que queda es discutir en qué error incurre el juez al momento de tomar la decisión. Y desde ese punto de vista, pues el juez no está incurriendo en ningún tipo de error, está aplicando perfectamente el 1058, quizás no bajo algunos parámetros establecidos en fallos de tutela por la Corte Constitucional, quizás no incurrieron en el deber de comprobación, porque es que ahí estaba el miembro de junta directiva, y entonces no hicieron el ejercicio de deber de comprobación, o el nexo causal, que es algo que pues ha dicho la Corte Constitucional, pero bajo ninguna circunstancia está previsto en el 1058. Y en este caso sí está aprobada pues la mala fe y las actuaciones dolosas, que sería como la otra exigencia que tiene la Corte Constitucional, que pues yo sinceramente no la considero de recibo. Pero bajo ese escenario, la discusión del casacionista tenía que ser cómo vamos a demostrar que el fallo no respeta el ordenamiento jurídico, ya sea bajo una causal de violación de norma de derecho sustancial directa o indirecta. Y esa premisa no está. Y el simple hecho de discutir que pudo haber un siniestro anterior no va a, que estaría igual cubierto si fuera el caso y se hubiera acreditado la pérdida bajo una póliza anterior, pues no va a cuestionar la legitimidad del fallo de declarar nulo un contrato de seguro en el cual la compañía de seguros asumió un riesgo sin saber sinceramente cuál era el verdadero estado del mismo, porque el tomador no se lo declaró de manera sincera y no lo hizo a través de sus órganos de representación. Ese tema de cómo actúan las personas jurídicas y si la infidelidad es incurrida por un representante legal o por sus principales órganos de administración es un debate interesantísimo, y que es un debate que inclusive puede ser más interesante en materia de responsabilidad civil. Si se quisiera afectar la sección tercera, ¿qué pasa si el que incurre en actuaciones fraudulentas o dolosas es el representante legal? Eso implica un dolo también de la persona jurídica frente a terceros para efectos de configurar el título de imputación. Pues uno pensaría que bajo la tesis monista de responsabilidad directa de las personas jurídicas que existe en Colombia desde el año 1960,
de manera incuestionable y que se reitera en este fallo cuando se analiza el cargo segundo y tercero, pues tendrá que llegar a esa conclusión. Entonces, yo, pues salvo las imprecisiones y obviamente sin perjuicio de los reparos que hay sobre el otro fallo del año 2020, donde uno dice, creo que alcanzaron a pasar saliva y nervios y demás, que de pronto se podía pues enredar un poquito el tema. Creo que es un fallo ajustado a derecho y es un fallo que enriquece pues nuestro ordenamiento jurídico, independientemente de que pues, siempre cabe espacio a algún tipo de crítica. Eso era lo único que yo agregaría. Muchas gracias, doctor Juan Miguel. Gracias a usted, doctor Nicolás. Doctor Jonnifer, ¿algo que comentar? Sí, creo que muy clara la interpretación de la doctora, de la doctora María del Pilar en punto de lo que debe considerarse como infidelidad, porque ciertamente no puede ser cualquier mentira, cualquier fraude, sino algo que tenga por propósito afectar a su propia entidad. Y lo de la conexión entre los grupos empresariales, tal vez no me hice entender, no estaba yo diciendo que necesariamente había conexión, sino que dije que me pareció un argumento muy seductor del casacionista que quiso sacar de la manga, decir, venga, pero acá hay conexión, pero en el que no pudimos profundizar porque la Corte creo que se salió muy por la tangente al decir que era un tema de derecho y no profundizó mucho por el tema, creo que más por técnica de casación que por cualquier otra cosa. Pero me pareció muy loable y creo que el punto es lo que trataba de decirlo, obviamente la doctora Melpialo es mucho más técnico, mucho más preciso, es cuándo se debe entender descubierta la infidelidad. Y en el caso es, y bueno, y cuando la sal se corrompe y cuando es el propio representante legal el que defrauda, pues o sea, estamos en un país donde hoy acabamos de recibir la noticia que volvieron a expedirle orden de captura a otro presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Camilo Tarquino, le acaban de expedir orden de arresto. Y entonces, ¿y qué hacemos entonces cuando hasta el representante legal es el que está metido en los actos para defraudar a la aseguradora? Por eso me parece muy importante la sentencia anterior, que yo no la leí, que está citada en la Corte y ahora veo que fue citada muy convenientemente porque ese pedazo que cita la doctora María del Pilar dice que en el caso de que si el representante legal es el que defrauda, entonces la advertencia de la pérdida se configura cuando es el liquidador el que viene y advierte la pérdida. Pues claro, ese pedacito sí no lo citaron en esta sentencia, ese pedacito no lo citaron, que es muy discutible, creo yo, y en el punto que señala la doctora María del Pilar, en el punto del que lo que uno conoce, lo que puede conocer, lo que debe conocer y lo que conoce, estoy completamente de acuerdo con usted, no quería dar otra impresión diferente. El principio de buena fe, de ubérrima buena fe en el contrato de seguro, dicta que es el tomador el que tiene que hacer la declaración sincera del estado del riesgo. Y eso significa que la obligación reside es en él de decir la verdad y no del asegurador de encontrar la mentira, que es como la Corte Suprema y la Corte Constitucional, algunas sentencias de la Corte Suprema lo vienen malinterpretando. Entonces ya la obligación no es de que el pobre tomador diga la verdad, sino que el asegurador descubra que está mintiendo, y eso nos ha llevado hasta a este frenesí de decisiones completamente que no se acompasan con la técnica del seguro. De otra manera, excelente interpretación, no tengo nada que reprocharle, muy bueno, y ahora entiendo el tema del manejo de los dos procesos, porque pues obviamente no estaba Claro. yo con... No tenían ustedes cómo conocerlo. Y quiero hacer una precisión también que tampoco tenían ustedes cómo conocer, pero que me parece muy importante. Y es que, digamos, el tema del no pago de la prima realmente no fue en subsidio. Todo este proceso de 10 años fue para lograr la anulación prácticamente de 1 mes y medio de póliza. Porque de ahí para adelante, como no hubo pago de la prima, pues se terminó la cobertura, pero hubo cobertura durante ese mes y medio, que fue un mes y medio terrible, porque fue en el mes y medio en que estalló todo el problema de Interbolsa. Entonces, la gran preocupación de la aseguradora, obviamente, era que como eso fue una circunstancia, además que se reportó, en este tipo de pólizas existe esa figura del reporte de circunstancias que pueden dar lugar a siniestro. Y esa circunstancia se reportó durante ese mes de vigencia, lo que quiere decir que muchos reclamos posteriores, sobre todo bajo el amparo de responsabilidad profesional
e incluso descubrimientos posteriores que se derivaran de esa situación Estado podrían cubiertos. quedar bajo esa pequeña vigencia que tuvo la póliza. Ese es otro tema que es interesantísimo también mirar, por ejemplo, cómo operan las prescripciones para circunstancias que han sido reportadas y que se demoren años en ya concretarse, tanto en esta póliza como a través ya de reclamos en el anexo de responsabilidad profesional. Muchas gracias. Tenemos espacio para un par, tal vez 3 preguntas. Quisiera darle espacio a algún otro asistente de formular alguna pregunta que desee dirigirle a nuestros panelistas. Mientras alguien se anima, entonces quiero preguntarles un par de cosas para que en su orden, doctor Nicolás y doctor Jonifer, nos compartan sus apreciaciones. ¿Ustedes consideran que en este pronunciamiento la Corte generó o desconoció alguna regla o subregla de valoración probatoria para verificar la configuración de la reticencia? Doctor Nicolás. En mi opinión, no. Como lo decía, pues de pronto habrá desconocido algunas posiciones de la Corte Constitucional que no se comparten y que sinceramente esperemos que nunca empiecen a tener cabida en materia de seguros de daños y líneas financieras y demás, que serían tremendamente perjudiciales. Han tenido cabida en seguros de personas, especialmente en vía de grupo de deudores, pero esperemos que acá no tengan ese mismo impacto, que se mantenga incólume el contenido del artículo 1058 del Código de Comercio. Muchas gracias, doctor Nicolás. Doctor Johnny. No, sin duda alguna, y creo que no lo pudo haber dado porque la Corte partió del supuesto de que estaba admitido por el casacionista, que él conocía la pérdida antes de la celebración del contrato, y pues eso le cerró a la Corte pues la posibilidad de cometer cualquier yerro en la apreciación, porque no entró la Corte a debatir ese tema probatorio o violación de norma sustancial por vía indirecta. Entonces no creo que haya habido un error ahí en la Corte. Muchas gracias. ¿Ustedes consideran que en este pronunciamiento la Corte generó o desconoció alguna regla o subregla hermenéutica respecto de las normas que regulan la reticencia? No, yo reiteraría mi posición anterior. No desconoció absolutamente ninguna regla hermenéutica sobre el manejo de declaración sincera del estado de riesgo, sea reticencia o inexactitud. Muchas gracias. Doctor Jonifer. Sí, yo creo que tampoco, porque la Corte del contrario estableció una muy buena regla y me parece que fue un factor determinante, que es el aspecto central, y es que en estos tipos de contratos también opera la reticencia, porque era el primer cargo el casacionista a querer decir que en sus cargos, pues como el objeto del seguro de primer riesgo, en este caso era la infidelidad del administrador, perdón. Pues no podía aplicarse la reticencia porque el administrador pues era el que iba a contratar la póliza. Entonces por eso me pareció muy importante que la Corte dejó claro que aunque sea esta modalidad de cobertura claims made, tiene que haber una declaración sincera del estado del riesgo. Entonces creo que ahí la Corte hace eso. Muchas gracias. ¿Consideran ustedes que en el marco de la reticencia merezca un tratamiento diferencial dependiendo de la modalidad de cobertura? De hecho, pues uno de los temas que yo indiqué como conclusión de la Corte es que no amerita ningún manejo diferente el 1058 dependiendo del tipo de delimitación temporal del seguro. O sea, la declaración del estado de riesgo debe ser sincera en todas las modalidades, y creo que es muy positivo que haya hecho ese énfasis de decir que en estas modalidades donde se permite la cobertura de hechos pretéritos, de hechos que ya puedan estar cumplidos, que no haya conocimiento del mismo por parte del tomador del seguro, que se mantenga en cierta medida como un riesgo putativo, si se pudiera asimilar con lo que ocurre en materia de derecho marítimo. Si ya se trata de hechos cumplidos, conocidos, que yo los aseguro, pues ya no tendría absolutamente ninguna razón de ser.
para efectos de cobertura. Entonces, ese aseguramiento de hechos pretéritos se permite siempre y cuando pues yo no conozca realmente el acaecimiento del hecho, o por lo menos no conozca los efectos o consecuencias que pueden traer los mismos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hace una precisión importante y mantiene pues la regla general que debe operar para todos los seguros bajo el artículo 1058 del Código de Comercio. Queda abierto pues el otro debate que estaban planteando de cuándo se configura el siniestro, cuándo no, y cómo puede manejarlo uno en estas modalidades. Porque pues este mismo debate que se hizo en materia de infidelidad, que por qué no se cobró a la vigencia anterior, bien se puede hacer en materia de seguros de responsabilidad, y es porque no se hizo una notificación de hechos y circunstancias conocidos de los cuales razonablemente se puede esperar a futuro una reclamación. Pues creo que es el debate que queda abierto en esto, pero no se puede, confundir ese reporte de hechos o notificación de hechos y circunstancias con una carga precontractual del tomador, que es declarar sinceramente el estado de riesgo cada vez que contrate el contrato. Y en eso creo que la Corte lo sortea con acierto, desde mi punto de vista. Yo creo que en ese punto sí le faltó a la Corte desarrollar el punto que nos comenta la doctora María del Pilar, y es el referido de que el tema de la reticencia en el contrato, en esta modalidad de amparo de fidelidad, no genera un nuevo siniestro de fidelidad, porque la contratación del contrato de seguro ocultando que ya conoce las pérdidas no se hace para perjudicar a la sociedad y beneficiarse el administrador, sino que al contrario se hace es para cubrir a la sociedad. Entonces creo que tal vez la Corte sí le faltó ahí el punto de ese argumento, que obviamente no, yo no lo vi en los extractos no lo leí en la sentencia, pero la doctora Melpiar lo señaló. Entonces creo que la Corte sí le faltó ahí. Muchísimas gracias. Y ya digamos, para terminar, salvo que el auditorio tenga alguna pregunta adicional, ¿ustedes consideran que la sentencia pone en evidencia algún vacío normativo con relación a la reticencia y las modalidades de cobertura claims made y descubrimiento? Doctor Juan Miguel, o sea, yo creo que a la Corte no le faltó la precisión, o sea, desde el punto de vista del análisis volviendo al tema anterior, o sea, desde el punto de vista del análisis de la declaración del estado del riesgo, pues lo que tenía que revisar era eso y no si se había configurado un siniestro antes, porque eso no fue objeto de discusión en este proceso. Es decir, no podía entrar la Corte pues a analizar un tema que ni fue objeto de discusión en el proceso, ni tampoco había sido objeto de los cargos de casación como tal. Yo no creo que haya un vacío en el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es claro en la forma como regula estas modalidades de delimitación temporal. El artículo 1058 es de plena aplicación para las mismas. Quizás pueda hacer falta un mejor entendimiento del producto de seguro de directores administradores, del producto global bancario, de cuándo hay un siniestro en cada uno y cuáles son estas otras modalidades detonantes de configuración de cobertura, como notificación de hechos y circunstancias o reporte de estos eventos para efectos de determinar cuándo efectivamente hay un siniestro. Pero eso tiene que ver es con la operatividad y la afectación de la póliza, más no con esa parte precontractual de formación del consentimiento y celebración del contrato de seguro. Entonces, desde ese punto de vista, yo no siento que haya un vacío normativo. Tal vez pueda haber un poco de desconocimiento de este tipo de productos, de la forma como se configuran los siniestros, especialmente por parte de los asegurados, que no siempre tienen claros todos estos elementos y no los manejan de manera adecuada. Ahora, en este caso, ya cuando hay es como una operación criminal y uno está tratando como de siempre ver cómo cubre todo lo que ha hecho, pues simplemente no hay forma alguna de obtener un resultado distinto. Simplemente pues para cerrar ese punto. Muchas gracias. Yo creo que sí hay, creo que sí hay un vacío. Es que silencio, allá. Yo creo que sí de pronto puede haber un vacío en el tema de cómo puede operar la reticencia en el caso de que la infidelidad venga del mismo representante legal o de las cabezas. Pero no creo que eso sea algo que se le pueda imputar a este fallo, porque este fallo, digamos,
en la técnica de casación, la Corte partió del hecho de que estaba aceptada la consideración del tribunal de que Interbolsa ya conocía el descubrimiento, ya había descubierto la infidelidad de sus administradores antes de otorgar la póliza, o al menos lo aceptaba tácitamente porque no fue un argumento que atacó en casación. Entonces, como no lo atacó en casación, la Corte no profundizó, pero creo que, como dice la doctora María del Pilar, creo que sí merece un mejor debate la sentencia anterior, donde pone en evidencia que para la Corte el siniestro o el descubrimiento de la pérdida, perdón, es cuando llega el liquidador. Entonces, creo que más bien esa es la sentencia sobre la que podríamos profundizar un análisis mejor sobre qué especialidad, si la necesita, yo creo que sí. Creo que necesita un mayor perfilamiento, una mayor determinación específica para este tipo de modalidades de seguros cuando se da el siniestro, cuando se da el descubrimiento de la pérdida, cuando el mal manejo viene de la alta cúpula, el representante legal, cuando son ellos los que se están como conectando. Creo que de pronto haría más claridad, y aunque creo que la Corte dio claridad en la sentencia CC 413, 4312 del año 2020, creo que no fue la mejor decisión. Decir que entonces es cuando llega el tercero, que es el liquidador, creo que ese no es, porque entonces volvemos a lo mismo. Y si el liquidador también se conecta con los demás, se queda callado y oculta las pérdidas, entonces ¿cuándo lo vamos a encontrar? Si la sal se corrompe. Entonces creo que hay que poner unos límites de hasta cuándo es que tiene que dar por enterada la persona jurídica. Muchas gracias. Con esto clausuramos, le damos cierre a esta tertulia. Por supuesto, no sin antes dirigirle un agradecimiento a todos los asistentes por su compañía, por las palabras gratas que hemos encontrado en el chat, y por supuesto que un agradecimiento muy especial al doctor Jonnifer Gómez, al doctor Nicolás. Doctor Nicolás, siéntase parte del capítulo Cali. Esta es su casa, sea bienvenido siempre. Y no faltaba más. Doctora María del Pilar Galvis, usted está invitada al capítulo Cali, tiene las puertas abiertas cuando bien considere visitarnos o participar de nuestros eventos. Nos sentimos muy afortunados de contar con usted esta noche y por supuesto de esas apreciaciones tan significativas que nos regaló. De verdad, como director del capítulo, mil gracias a todos ustedes. Esperamos que nos acompañen en nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Doctor Juan Miguel, mil gracias por sus palabras. Si me permite, antes de que terminemos, no sé a qué horas pasaron, 2 horas, pero el tiempo voló en este rato. Dos avisos parroquiales, si me permite, que me pidieron en la asociación. El primero es una invitación que hace la Pontificia Universidad Javeriana para el próximo 16 de mayo a las Jornadas Internacionales de Derecho de Consumo, donde va a haber una participación amplia de expositores nacionales e internacionales. Arranca a las 8 de la mañana el 16 de mayo, termina a las 6 de la tarde. Se va a hacer en el Auditorio Alfonso Quintana del edificio Jorge Hoyos de la Universidad Javeriana. Es necesaria una inscripción. Entonces, pues cordialmente invitados a este evento, pues que tiene la participación de unos conferencistas nacionales e internacionales, pues de primerísimo nivel, para que se discuta sobre el derecho a consumo. No sé si hay algún específico aparte en el programa sobre derecho a consumo en materia de seguros, pero seguramente pues estará presente y pues es de interés para todos. Y el otro anuncio parroquial, abusando pues de la amabilidad del capítulo de Cali, es una invitación a la próxima tertulia que va a realizar el capítulo nacional de Acoldece para el próximo 31 de mayo, en la cual se va a referir a la sentencia de unificación preferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del 27 de septiembre del año pasado, donde se va pues a discutir sobre el lugar de ubicación física de las exclusiones dentro de la póliza de seguros para efectos de que las mismas se consideren eficaces. Entonces, pues, discúlpeme el tomarme el atrevimiento de hacer estos anuncios parroquiales,
le agradezco muchísimo, doctor Juan Miguel, por la invitación, por el tiempo. Muchas gracias al doctor Jonifer, la doctora María del Pilar. De verdad, un espacio muy agradable donde pues, se pueden ver distintos puntos de vista, donde se discute sobre varios temas y se ven posiciones pues que todas fundamentadas, dando como un aspecto pues fresco e interesante al debate. Muy bien, felicidades, que pasen muy buena noche. Hasta luego. Feliz noche a todos, que estén muy bien.